Comencemos el día dándole gracias a Dios por sus bendiciones, porque nos tiene aquí reunidos, porque podemos continuar con nuestras actividades. Entonces, los invito a que me acompañen en ese pedido a Dios, ¿cierto?, por este nuevo día. Entonces, Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por cada uno de estos estudiantes, Señor. Gracias porque tú les regalas sabiduría a cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado y has cuidado nuestras familias. Señor, también te pido por esas personas que han tenido pérdidas o que tienen quebrantos de salud, para que tú seas ayudándoles, dándoles fortaleza para que puedan seguir adelante. Te doy gracias por cada uno de ellos, por sus familias, por nuestro colegio, nuestros docentes y nuestros directivos. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas acompañando cada día. Muchas gracias. Y gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis niños, y luego entonces de este saludo y este agradecimiento que damos a Dios por cada una de sus bendiciones, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, quería iniciar primero diciéndoles que todavía hay estudiantes que faltan por hacer el envío de la guía número 1. Bueno, leyendo a casi todos los que me están acompañando conectados el día de hoy, pues la gran mayoría ha cumplido pues con la entrega de la guía. Pero hay algunos que todavía están pendientes con hacer esta entrega de la guía. Todavía están a tiempo, yo todavía las estoy recibiendo, claro que sí. Les dije también ayer en el grupo que les daba ese espacio para que ustedes pudieran hacer esa revisión del video de la clase en donde hicimos la socialización. Quienes no pudieron estar en esa socialización de la clase, pues me pueden escribir y yo con mucho gusto les envío el video. Los que ya hicieron esa guía, pues no hay ningún inconveniente, todo está muy bien, no hay problema. Es solamente motivar a los estudiantes que aún no hacen entrega de la guía para que puedan entregar. Tami, ¿me vas a preguntar algo? Estás levantando la mano, ¿no? Profe, una pregunta. Dígame, hija. Profe, ¿usted sabe cuándo vamos a entrar al colegio presencial? Aún no nos han dicho, hija. No nos han dicho todavía, pero pensaría yo que es muy pronto. Puede ser pronto. O por lo menos después del periodo de vacaciones, muy seguramente. Ah, ok, Entonces, profe. igual estemos atentos a todas las informaciones que nos vayan diciendo. Heidi, ¿me ibas a hacer alguna pregunta antes de dar inicio a la clase? Profe, ¿cuándo van a enviar la siguiente guía? La voy a enviar hoy, Heidi. Terminando la clase les envío. Neidis. Profesora, yo le envié la guía, usted ya la revisó. Ok, ya la vi, Neidis. Aún no la reviso. Andrés, Ronald. Profesora, que un día pasé por el colegio y había unos profesores vacunándose por allá. ¿Usted ya se vacunó? Ya me vacuné, sí, señor. El domingo me coloqué la última, pues la segunda dosis, y ya hay varios docentes que nos hemos vacunado, gracias a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, muy seguramente pronto estaremos viéndonos por allá en el colegio. Bueno, entonces, regálenme un momento.
Bueno, jóvenes, muchas gracias por esperar. Estaba aquí admitiendo a algunos compañeritos que aún continúan llegando a nuestra reunión. Esperen un momentico que hay algunos otros que me están pidiendo ingreso para darles ingreso. Bueno. Listo, quiero que me cuenten si ya ahí están viendo la presentación. Sí, Claro, señora. profe, ya la vimos. Sí, señora. Bueno, listo. Lo que pasa es, yo no sé si miren, si yo cuando se las coloco, no me gusta ponerlas en modo completo porque resulta que en ocasiones, cuando pongo la presentación en modo completo, en el video no alcanza a quedar cada vez que la voy pasando. Entonces la voy a dejar así o sea, no la voy a colocar en modo presentación para yo poder estar pendiente también de los estudiantes que tengo que darle admisión. Listo, entonces, pero igual ahí la alcanzan a ver bien, ¿cierto? Señora. Sí, profe. Señora. Bueno, entonces, primero que nada quiero preguntarles, ¿alcanzaron a ver el video que les dejé ayer sobre la Sí, excreción? profe. Sí, señora. Sí, profe. ¿Qué me cuentan de ese video que alcanzaron a ver? Esa es la primera actividad. Los que alcanzaron a ver el video. ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿De qué se trataba el video? Explica cómo está conformado Profe, el aparato excretor. cómo funciona. Así es, explica cómo está conformado el aparato excretor, cómo funciona, ¿cierto? Cómo el sistema, porque es un sistema excretor y cómo funciona. Y dentro de esos sistemas, ¿cuáles nos mencionaban allí en el video? El riñón, El riñón. la Ajá. vaginaria y el urete. Ok, o sea, me estás diciendo todo lo que es el sistema renal, ¿cierto? Entonces, que el sistema renal era parte de ese sistema excretor. Muy bien. ¿Alguien más vio algo en ese video? Interesante. Yuri, ¿me vas a decir algo? Bueno, entonces continúo acá. Resulta que el video, pues la idea era que todos lo observaran, ¿cierto? Que fuera como un inicio para que nosotros pudiéramos observar cómo es todo este proceso de excreción en los seres humanos. Entonces, el tema y la guía que vamos a iniciar a desarrollar el día de hoy se llama la excreción en los seres humanos. Nosotros estuvimos hablando en las clases anteriores, entonces, del proceso de excreción, creo que se lo recordé también la clase pasada, en donde, o las últimas veces que tuvimos la clase en la socialización de la guía, en donde el proceso de excreción era ese proceso a través del cual se eliminaban esos desechos que eran producto del metabolismo, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de que algo se excreta, es que algo se expulsa al exterior porque a nuestro cuerpo ya no le sirve. Y si en algunas ocasiones se llega a acumular en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, puede ser tóxico para nuestro organismo. Entonces, por eso ustedes hoy en día, que vamos a dar esta clase de excreción, se van a convertir en unos doctores, en unos médicos, otros se van a convertir en bacteriólogos y otros en enfermeros conmigo. ¿Cierto? Entonces vamos a ponernos en ese papel y ahí vemos ahí a la doctora explicándonos todo lo que es la excreción en los seres humanos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase?
argumentar sobre los procesos de excreción y su relación con el funcionamiento y homeostasis del organismo. Entonces, cuando les hablo de homeostasis, para que lo tengan claro, de pronto para algunos es una palabra nueva, cuando se habla de homeostasis, se habla de un equilibrio del organismo, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que el organismo pueda estar en condiciones ideales de funcionamiento, en condiciones que le permitan el buen funcionamiento a nuestro cuerpo. Entonces, siempre debe haber un equilibrio. Entonces, era lo mismo, no sé si recuerdan cuando hablamos en la parte de excreción de ósmosis. Siempre este proceso de ósmosis o de osmorregulación lo que trata es de que exista un equilibrio, ¿cierto? Dentro de lo que hay, por ejemplo, dentro de la célula o fuera de la célula, es lo mismo en nuestro cuerpo. Que esas sustancias nutritivas estén en equilibrio y esas sustancias en desecho se puedan eliminar para que nuestro cuerpo pueda funcionar de la mejor manera. Entonces, a manera de introducción, decirles que el sistema excretor humano está formado por varios órganos y por varios sistemas. Comprende el sistema urinario o renal, que elimina el 75% de los desechos que son extraídos de la sangre. Y ahorita yo les explico ese proceso. Resulta que el proceso, la gran cantidad de desecho que se produce en nuestro metabolismo se produce por acción de la célula, ¿cierto? Luego que los nutrientes entran dentro de la célula y hacen su proceso de metabolismo, hay algunas sustancias que son eliminadas y pasan al torrente circulatorio. En el torrente circulatorio, ellas deben pasar por un proceso a través del sistema renal o a través del riñón. Y en el riñón vamos a encontrar unas estructuras que van a ayudar a depurar la sangre, a limpiarla, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que en el riñón existen unas estructuras que ayudan a atrapar esos desechos y que puedan salir por fuera de nuestro cuerpo en forma de orina. Entonces, decirles que miren lo importante que es nuestro sistema renal, que dice que elimina más o menos el 75% de los desechos que son extraídos de la sangre. Entonces, miren qué importante es ese proceso de la generación de la orina en nuestro cuerpo. Se supone que esa generación de esa orina nos ayuda a que sean eliminados esos desechos que son extraídos de la sangre. Y por eso es el considerado el más importante de todos, el sistema excretor. Por eso es de él del que más podemos escuchar. El sistema respiratorio también hace parte de este sistema excretor, porque nosotros a través de la exhalación, es decir, cuando el aire sale de nuestro cuerpo, eliminamos CO2, que es el mismo dióxido de carbono, y vapor de agua, que son producidos en el proceso de la respiración. Entonces, tomamos oxígeno, que es lo que se hace durante el proceso de respiración, y eliminamos dióxido de carbono y vapor de agua. También otra parte, otro órgano que hace parte del sistema excretor es la piel, porque nosotros tenemos en nuestra piel glándulas sudoríparas, ¿cierto? Regálenme aquí. Tenemos glándulas sudoríparas que van a expulsar el sudor, ¿cierto? Y es también otra forma en la que nuestro cuerpo puede alcanzar un equilibrio o una homeostasis. Y a través de ese sudor se eliminan algunas sustancias que tenemos en exceso, como sales y algunos minerales que también pueden estar en exceso y líquidos. Y otro órgano o sistema muy importante que nos ayuda en ese proceso de la excreción es también nuestro sistema digestivo, principalmente en su porción final a través del intestino y finalmente del recto, que es por donde salen todos los desechos que son pertenecientes o provienen de la digestión, ¿cierto? Entonces, hay nutrientes que nosotros podemos asimilar muy bien
y que pues seguirán su curso en el metabolismo, pero hay algunos otros nutrientes que nuestro cuerpo no va a utilizar o nuestro cuerpo no alcanza a digerir. Entonces van a ser eliminados a través del intestino en forma de materia fecal. Entonces esa también es una sustancia de excreción. Pero quedémonos con esto, con que el riñón o el sistema renal, por eso ustedes lo van a encontrar siempre dentro del sistema excretor como el que se estudia más ampliamente, pues como les había dicho al principio, ahí más o menos se puede eliminar el 75% de los desechos que son extraídos de la sangre. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, como es muy importante, vamos a ver nuestro sistema urinario o renal, cómo está conformado. Y aquí en esta imagen que ustedes están observando, vamos a ver si les puedo dar aquí un poquito más. En esta imagen que ustedes están, estamos observando el sistema excretor, ¿cierto? O sistema urinario o renal. En este caso, este es el femenino. Bueno, está conformado por ¿qué órganos? El sistema renal o urinario está formado por una serie de órganos, ¿no? Los sistemas están formados por órganos. Entonces, dentro de esto tenemos el riñón, la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la uretra. Entonces vamos a ver cuál es la función o cómo está conformado cada uno. Los riñones son dos órganos, mírenlos acá, en forma de frijoles que se encargan de filtrar la sangre. Entonces, a estos riñones llegan muchos terminales venosos, ¿cierto? Y arteriales que traen la sangre que ha recogido desechos por todo nuestro cuerpo. Y aquí en estos riñones, en unas estructuras especializadas que están en su interior, se encargan de depurar la sangre. Y cuando les hablo de depurar la sangre, quiere decir de limpiarla, es decir, extraer esos desechos que vienen en la sangre y dejar esos desechos en la orina, y esos desechos bajarían por acá por el uréter y llegarían a la vejiga urinaria, que es donde se almacena la orina, y finalmente sale la orina por la uretra. Pero sigamos acá con los riñones. Los riñones están ubicados al lado y lado de la columna vertebral. Miren, esta es la columna vertebral y los riñones están ubicados al lado y lado. Los riñones también están cubiertos por una grasa, ¿cierto? Por una protección grasa, pues grasa a su alrededor que les ayuda a protegerse. Y a cada riñón, como les decía, llega una arteria que lleva sangre, ¿cierto? Para que ésta sea limpiada y sale la sangre limpia a través de una vena que nuevamente pues va a hacer su proceso de oxigenación en el resto de tejidos. Y como estamos viendo, de cada riñón sale un tubito, si ven acá, casi que de la porción media del riñón, de esa parte invaginada, sale unos tubitos que van a conducir la orina desde el riñón hasta la vejiga. Y miren la vejiga acá. Esta vejiga pues se alcanza a ver allí que no tiene pues acumulada orina, porque como la vemos ahí está muy delgada, pero ella tiene la capacidad de expandirse para poder almacenar una suficiente cantidad de orina. Bueno, entonces sigamos con estos tubitos que pasan desde el riñón hasta la vejiga y que se conocen con el nombre de uréter o uréteres, porque hay dos, ¿cierto? Tenemos dos riñones y hay dos uréteres. Los uréteres son dos conductos que reciben la orina de la pelvis renal. Miren, la pelvis renal es acá la parte final del riñón, aquí en esta parte invaginada. Y vienen los uréteres y lo que hacen es comunicar los riñones con la vejiga. La vejiga urinaria, que está ubicada en la parte del coxis, en el piso del coxis, es un órgano hueco
musculoso y elástico, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que ella puede distenderse, y cuando les hablo de distenderse, quiere decir que se aumenta de tamaño cuando se acumula la orina. Entonces, cuando la vejiga está llena, dice que nosotros los seres humanos, ¿saben cuánta orina podemos producir más o menos en condiciones normales? Más o menos de 1.5 a 2 litros de orina en el día. 1.5 a 2 litros en el día. Obviamente eso no, en una sola ida al baño, pues no orinamos, ¿cierto? Va a ser, cada vez que la vejiga está llena, manda una señal a nuestro cerebro diciéndonos, hey, tengo ganas de orinar, vamos al baño, vamos a desocupar la vejiga y pues siempre vamos a estar con esa constante ganas de, o por lo menos 2, 3, 4 veces al día de ir al baño, porque ese es el proceso que se demora en la formación de la orina y pues debemos evacuar esos desechos. ¿Y por dónde va a salir esa orina? Si está acumulada aquí en la vejiga, por la uretra, que ya está ubicada en la zona genital, ¿cierto? La uretra de la mujer generalmente es más delgada, la uretra del hombre pues es más larga. La uretra es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior. Entonces, miren, así está conformado nuestro sistema renal urinario. Entonces, se lo repito nuevamente. El riñón, esta parte invaginada que se conoce como pelvis renal, los uréteres, ¿cierto? Que son dos, la vejiga urinaria, que es la que en donde se va a acumular la orina, y la uretra, que es finalmente por donde sale la orina. Entonces, vamos a quedarnos acá. ¿Hasta allí todo claro o tienen alguna pregunta? Brian, que estás levantando la mano. Una pregunta. Dígame, hijo. ¿No se puede quedar con un solo riñón? No te escucho, ¿cómo? Que si uno se puede quedar con un solo riñón. Sí, claro, Brian. Sí, es un riesgo porque como te digo, bueno, tenemos los dos riñones para tratar de que este proceso de depuración de la sangre sea más efectivo y pues nuestro organismo está acostumbrado a que sea así, ¿cierto? Con la ayuda de los dos riñones. Pero sí, claro, hay personas que pueden vivir con un solo riñón y ese riñón pues puede realizar todas las funciones o toda la labor para hacer una buena depuración de la sangre. ¿Qué pasa? Nuestros riñones hay que cuidarlos mucho. Y bueno, al final vamos a ver cómo podemos cuidar los riñones. Hay personas que tienen afectado incluso los dos riñones, es decir, que los dos riñones no le funcionan. Entonces, para que esas personas puedan sobrevivir, hay un proceso que se conoce con el nombre de diálisis. ¿Esto qué quiere decir? Es como si conectaran a las personas a un riñón externo que les va a ayudar a que limpien esos desechos de su sangre, porque hay personas que definitivamente ya los riñones no funcionan por algunas enfermedades que han pasado, pero bueno, esa ha sido la forma como la ciencia ha encontrado de que se realice esa función. Pero si una persona puede vivir con un solo riñón. Natalia, ¿me ibas a hacer alguna pregunta? Sí, señora, no es una pregunta, es digamos como un aporte. Dígame, hija. Con las cosas que han pasado este año del paro y todo eso, un señor que vivía en la casa de mi abuela, vivía arrendado, a él le hacían diálisis. La verdad en el momento no recuerdo por qué, pero a él le hacían diálisis y con la cosa del paro, las diálisis, pues sí, se estaban agotando y tocaba que le hicieran de dos al día y a veces hasta una sola. Y por esas razones el señor se murió. Claro, es que es, imagínate. Me parece que eran
3 diarias y a veces se hacía 2 o a veces se hacía solo una sola y por esas razones se murió. Bueno, en eso sí, sí tienes parte de la razón, ¿cierto? Porque las personas que ya no les funcionan el riñón, pues tienen para poder vivir, así como decía Natalia en la historia de este vecino, de este conocido, necesitaba la diálisis para poder limpiar la sangre. Y sí se dan cuenta que pueden haber consecuencias muy graves si esos desechos se siguen acumulando en nuestro cuerpo porque son muy tóxicos. Por eso a veces les digo, para cuidar nuestro sistema renal es muy importante pues algunas, o tener en cuenta algunas recomendaciones pues que les voy a dar al final. Bueno, continúo. Entonces, veníamos acá, me devuelvo acá un poquito para mostrarles acá el riñón, ¿cierto? Entonces, el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra. Pero acá me quedo especialmente con el riñón, porque si ustedes recuerdan, yo les estaba diciendo que el riñón, mírenlo acá, que está al lado de la vértebra, son 2, ¿verdad? Pero acá me están representando uno, les decía que tenía forma de frijoles, que a él llegaba la sangre con desechos, ¿cierto? Para ser limpiada y luego salía por una vena la sangre limpia. Pero hay otro conducto acá, que es la pelvis renal, ¿cierto? En esta parte de la pelvis renal y sobre todo este conducto que sale, que es donde va a salir la orina, es decir, los desechos del cuerpo que están contenidos dentro de la orina. Entonces, queríamos ver qué pasa ahí en el interior del riñón, cuál es la estructura en el riñón, en qué parte del riñón ocurre esa limpieza de la sangre y esa formación de la orina para que nuestro cuerpo pueda ser limpio de esos metabolitos que ya no necesita. Entonces, miren, aquí en estas terminales, la sangre con desecho llega acá a un punto terminal en donde existe una estructura que se llama nefrona. Esta es la nefrona, hay muchas nefronas que están haciendo parte del riñón. La nefrona, y mírenla acá está representada, aunque es un punto acá muy pequeñito, acá esta se encuentra ampliado. Entonces, la nefrona, espérense que se me pasó. La nefrona es un tubo delgado que consta de un corpúsculo renal o de Malpighi y del tubo renal urinífero. ¿La nefrona qué es? Es la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Por qué? Porque en la nefrona, pues es donde se va a llevar a cabo todo este proceso de limpieza de la sangre. En estas unidades tan pequeñitas, ¿cierto? Que están en cada una de las terminales del riñón. Entonces, el corpúsculo renal, miren, es como un entramado, ¿cierto? Es como una malla de capilares, ustedes aquí lo están viendo. Y esa malla de capilares es conocida como glomérulo de Malpighi. Y además está conformado por la cápsula de Bowman. Esta tiene forma de copa, mírenla aquí, que envuelve el glomérulo y recibe el filtrado proveniente de la sangre y compuesto por sustancias de desecho. Entonces, miren la nefrona que es muy importante, entonces, para la realización de todo el proceso de limpieza de la sangre. No se compliquen, de pronto si lo ven que es un poco difícil, quiero que tengan, o que lo que les quede en esta mañana es que nuestro sistema excretor, el sistema renal es uno de los más importantes sistemas del sistema excretor y está formado por el riñón y dentro del riñón se encuentra la nefrona, que es la unidad estructural y funcional del riñón y es la que le ayuda a realizar todo el proceso de limpiar o depurar nuestra sangre y es donde se va a producir la orina, que es la que contiene desechos. Entonces vamos a ver cuáles son esas fases de la formación de la orina. Entonces, ya ustedes ya les había dicho. Pero que falta poquito para que se acabe la clase. No, la clase se acaba a las 9.
Entonces, pero vamos a estar acabando como a las 8:40 más o menos, no se preocupen. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fases de la formación de la orina? Entonces tenemos que las fases son, ¿sí? Dígame. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no, continúo acá. Entonces, ¿cuáles son las fases de la formación de la orina? La primera es la filtración glomerular, la segunda es la reabsorción tubular y la tercera es la secreción tubular. Miren, todo esto, como yo les decía, va a ocurrir ¿en dónde? En la parte de las nefronas, ¿cierto? Entonces consta de un glomérulo. Miren acá el túbulo renal, ocurre una parte de reabsorción y finalmente la salida de la orina. ¿Qué es la filtración glomerular entonces? Por la presión de la sangre, al pasar por el glomérulo, se filtra agua, glucosa, sales y aminoácidos hacia la cápsula de Bowman. Este filtrado del glomérulo no contiene proteínas ni glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir un proceso de filtración? Un proceso de filtración, Curis, ¿me vas a decir algo que estás levantando la mano, Curis? José Yair, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, entonces, continúo. Entonces, ¿qué es el proceso de filtrar? Nosotros todos conocemos cómo es un proceso de filtración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estamos filtrando agua que contiene arena, ¿qué pasa? Pasa el agua, ¿cierto? A través de esos filtros y las moléculas grandes, como la arena, se quedan arriba. Eso es lo mismo en la filtración glomerular. Pasa líquido, ¿cierto? Y las moléculas grandes, como la glucosa, sales y aminoácidos, pues quedan en la parte, no alcanzan a pasar. Y sería lo ideal, ¿cierto? Que hay moléculas que no pasen porque igual son nutrientes y necesitan seguir su curso y no se pueden perder en la orina. Luego hay un proceso de reabsorción tubular en donde el túbulo urinífero, mírenlo acá, o renal, va a reabsorber esa glucosa, los aminoácidos y el bicarbonato presente en el filtrado. Esto ocurre en una parte que se conoce con el nombre de asa de Henle y en el tubo colector principalmente. Entonces, lo que les decía, hay algunas sustancias que se filtran que ya definitivamente están en exceso en nuestro cuerpo y nos sirven, y hay otras que deben ser reabsorbidas para que sigan en la circulación sanguínea. Y finalmente hay un proceso que se conoce como secreción tubular. En esta fase se agregan nuevas sustancias de desecho a la orina en formación, como los iones de hidrógeno, potasio, urea, residuos de drogas y antibióticos. Ahora les digo, otra cosa muy importante de la orina es que hay muchos medicamentos que nosotros los tomamos, ¿cierto? Pero que si se acumularan en nuestro organismo, pueden ser tóxicos para nosotros. Entonces, a través de la orina, en esta fase de secreción tubular, pues pueden ser eliminados en el proceso de la orina. Entonces, importante tener en cuenta que estas fases de la formación de la orina son 3. Filtración, reabsorción y secreción tubular. Bueno, entonces ya hemos hablado de que en el riñón llega esa sangre que de pronto tiene sustancias tóxicas que ha recogido durante todo el proceso de la circulación y que a través de la unidad estructural, que es la nefrona, y todo el resto de órganos, organelos que componen este órgano del riñón, se va a formar la orina. Pero vamos a explicar cuál es esa composición de la orina, qué contiene la orina. Entonces, la orina, miren acá es básicamente, por ejemplo, cuando nosotros los bacteriólogos, porque igual les recuerdo, yo soy bacterióloga, también hice muchos análisis de orina. Entonces,
cuando nosotros los bacteriólogos hacemos un análisis de orina, lo que estamos haciendo es buscar sustancias que normalmente se puedan encontrar en la orina, pero también algunas sustancias o incluso microorganismos que no deben encontrarse presentes en la orina para nosotros poder brindar un apoyo diagnóstico a la parte médica y puedan saber cómo está nuestro cuerpo por dentro. Entonces, en la composición de la orina, lo que normalmente podemos encontrar en ella es agua, contiene el 95% de la orina y proviene de los alimentos. Entonces, miren que muchos líquidos que nosotros tomamos, el agua, el jugo, alimentos como las frutas y algunos otros, contienen agua y ese exceso de agua nosotros lo podemos también estar eliminando a través de la orina. Imagínense si nosotros no elimináramos toda el agua que tomáramos. Nosotros el agua que tomamos o que podemos captar a través de los alimentos nos va a ayudar a hidratarnos, vamos a extraer de ellos sales minerales y vamos a extraer algunos otros nutrientes. Pero se imaginan si no elimináramos esa agua, seríamos como una esponja que nos vamos hinchando, ¿cierto? Porque el agua no sale de nuestro cuerpo. Entonces, este es un mecanismo que ayuda a salir también esa agua que está en exceso de nuestro cuerpo. Entonces, por eso, la orina está compuesta en un 95% por agua, pero también está compuesta por solutos orgánicos. Y recordemos que solutos son esa parte sólida que puede estar contenida en la orina, ¿no? Entonces, el agua es la parte líquida, los solutos serían la parte sólida. Dentro de ellos encontramos la urea como producto de descomposición de las proteínas. Entonces, cuando nosotros consumimos las proteínas, recuerden que hablamos de las proteínas que eran las carnes de res, de aves, bueno, en fin, y algunas otras sustancias que contienen proteínas. Al final del metabolismo se va a producir urea que no se puede acumular dentro de nuestro cuerpo, sino que tiene que ser eliminada. Entonces, ella va a encontrarse también en la orina. También vamos a encontrar creatinina, que es derivada de una proteína de tipo muscular. Ácido úrico, que es producto de la descomposición de los ácidos nucleicos, pigmentos, ácidos, enzimas, hormonas, drogas y algunos otros solutos inorgánicos como iones y sales, como cloruros, sulfatos y fosfatos. También se van a encontrar pigmentos que le van a dar el color a la orina, si no eso saliera transparente como el agua. ¿Y cómo se llama ese pigmento que le da el color a la orina? Urocromo y la urobilina. Urocromo y la urobilina. Entonces, por eso nosotros podemos encontrar las orinas de color amarillo. Hay algunos casos en donde hay personas que tienen algunas enfermedades que hacen que el color de la orina sea más oscuro, o por lo menos cuando hay salida de sangre por la orina, por alguna enfermedad, pues la orina se puede tornar de color roja. Y cuando la orina está muy clara es porque tenemos un exceso de hidratación porque se ha tomado mucho líquido. Listo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este tema que vimos, a la composición de la orina? Profe. No, profe. No, profe. Pero no, ahí no me iba a preguntar algo. Profe, y cuando uno orina transparente. Pedro, les decía que cuando orinan muy clarito, muy clarito, es porque tienen un exceso de hidratación. Eso quiere decir que estás tomando mucha agua, mucho líquido. Entonces, por eso la orina, el urocromo pues, y la urobilina no alcanzan a colorear totalmente la orina. Eso es lo que puede pasar. Bueno. Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son las enfermedades del sistema renal. Porque puede ocurrir entonces también que nuestro sistema renal esté afectado, ¿cierto? Y producir algunas enfermedades. Entonces aquí vemos a nuestro paciente que está aquí en la parte central rodeado de estos doctores porque tiene una afección, tiene un dolor, miren allí, un dolor en la parte renal, ¿cierto? Que a veces puede ese dolor parecer como si fuera en la parte baja de la espalda, o sea, atrás en la espalda, o algunas veces se refleja en la parte delantera del abdomen.
Bueno, una de las primeras enfermedades y que de pronto ustedes han alcanzado a ver en algunos familiares son los cálculos renales. ¿Qué son los cálculos renales? Son piedras que se forman por la acumulación de cristales, que pueden ser cristales de ácido úrico, cristales de oxalato, o pueden ser cristales fosfato. Este cálculo puede obstruir un uréter y causar fuertes dolores que son conocidos como cólicos renales. Entonces, miren, durante el proceso de limpieza de la sangre, ahí en la sangre vienen algunas sustancias como el oxalato, como el ácido úrico, como el fosfato, que se van acumulando en los cálices renales, que son unos espacios que hay en el riñón, y esa parte sólida se van juntando hasta que forman una piedrita. Y esa piedrita puede hacer o es la que alcanza a producir. Regálame un momento. Cierra el micrófono. Ya se lo cerré. Bueno, y esa piedrita puede hacer que se obstruyan los uréteres. Entonces, por ejemplo, esa piedrita se forma acá en el riñón y cuando está formada ahí en el riñón y comienza a moverse, comienza a producir un dolor. Esa piedrita llegará a un momento en que comienza a bajar en el uréter y pues obviamente son tubitos muy delgados que cuando va bajando pues va produciendo mucho dolor en los pacientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los cálculos renales. Sobre todo hay algunas personas que tienen predisposición a formar cálculos renales, pero dicen que el consumo a veces de mucha leche, de mucha queso, sueros, es decir, de muchos lácteos, pueden producir cálculos de oxalatos de calcio. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero lo más importante es estar siempre muy bien hidratado para ayudar a ese proceso de eliminación de desechos de nuestro riñón. Bueno, otra enfermedad del sistema renal es la insuficiencia renal. Bueno, hay muchas cosas que pueden llegar a producir insuficiencia de tipo renal. Y la insuficiencia renal es la disminución de la capacidad del riñón para separar la urea de la sangre. El enfermo, entonces, ¿qué necesita? Sesiones periódicas de hemodiálisis con un riñón artificial. Y era lo que yo les contaba ahorita. Hay personas que su riñón se ha dañado, pueden ser por enfermedades, puede ser por la edad, pueden ser por algunas otras enfermedades crónicas como la diabetes que puede dañar el riñón, por algún accidente. Bueno, hay muchas cosas que pueden dañar el riñón. Y si el riñón se daña, no va a tener la capacidad de limpiar la sangre. Entonces, las personas van a tener la necesidad de conectarse a unas máquinas que hacen la función del riñón para poder hacer esa limpieza. Y eso se conoce como hemodiálisis. Hay otras enfermedades como la cistitis, ¿cierto? Que es la infección e inflamación de la vejiga. Recuerden que siempre que les decía, cuando miremos finalmente este término itis, por ejemplo, cistitis, otitis, uretritis, vamos a hablar de que hay una inflamación en esa parte. En este caso, cistitis es la inflamación de la vejiga. Y obviamente otra de las enfermedades que puede atacar nuestro sistema renal son las infecciones urinarias. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo a los niños que tomen mucho líquido, que no aguanten las ganas de orinar, que tengamos muy buen aseo genital de nuestros genitales para evitar las infecciones urinarias, que son otra enfermedad que puede afectar nuestro sistema renal. Bien, hijos, entonces ya hasta aquí yo les había hablado de uno de los sistemas de nuestro sistema excretor, ¿cierto? Que fue el sistema renal. Pero quiero recordarles que nuestro sistema excretor tiene otras formas de eliminar desechos.
y ya les había dicho, uno de ellos son los pulmones a través del sistema respiratorio, que vamos a eliminar dióxido de carbono por medio del intercambio gaseoso. Entonces, en ese proceso de excreción se elimina dióxido de carbono. Tenemos también la piel, el órgano de la piel, que es uno de los, el órgano más grande que nosotros tenemos porque es el que nos recubre, que aparte nos cuida y nos protege, pero también nos ayuda a través de las glándulas sudoríparas a eliminar sudor y a través de él, pues eliminar algunos líquidos que podamos tener en exceso, pero también sales minerales y grasa. Miren, en una de sus capas, la epidermis, están ubicadas dos glándulas, las sudoríparas, que excretan sudor, y las glándulas sebáceas, que excretan la grasa del cuerpo. Entonces, grasa que tenemos en exceso también puede ser eliminada. Entonces, algunas veces, vamos a poner un ejemplo que de pronto es factible. Ustedes que están en una etapa del desarrollo, algunas veces van a tener la cara, la piel un poquito grasosa, que es una parte en donde hay muchas glándulas sebáceas. Entonces, por eso podemos ver en nuestros papás que algunas veces se les ve la cara un poquito grasosa, ¿cierto? Eso quiere decir que las glándulas sebáceas están eliminando esa grasa que está en exceso en nuestro cuerpo. Y otra forma de eliminar desechos, ya se los había dicho, a través del sistema digestivo, en la parte terminal, miren acá, en la parte intestinal, viene el intestino delgado, luego el intestino grueso, finalmente la parte del recto, donde se van a eliminar las heces fecales o la materia fecal, a través del cual eliminamos alimentos que no fueron absorbidos o que no fueron digeridos o sustancias que son de desecho para nuestro organismo. Y mis niños, finalmente, lo que les quería mostrar acá, ¿cuáles son los cuidados de nuestro sistema excretor? Si ustedes acabaron de ver esta conferencia que les acabo de dar, ¿es importante o no es importante nuestro sistema excretor? ¿Qué dicen? Brian o Vianney, que están levantando la mano, ¿es importante nuestro sistema excretor? You ladies? Profe, sí. Sí es importante, ¿por qué? Profe, Porque nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo de todos los desechos. Así es, Porque ayuda a nuestro cuerpo a botar los desechos que nosotros no necesitamos. así es. Wilson, ¿qué me estabas diciendo, hijo, que no te escuché? lo mismo, profe. Ah, bueno. ¿Qué pasaría si esos desechos se acumulan? Pueden causar algún daño en nuestro cuerpo. Puede causar daño en nuestro cuerpo. Así es. Entonces, si ven, nuestro cuerpo, Yorley, ¿me iba a decir algo? Pero fue una pregunta, profe, Dime, ¿qué pasa si uno aguanta las ganas de orinar? Bueno, mira, si se aguantan las ganas de orinar, puede ocurrir que haya eso se llama, o sea, tú estás aguantando las ganas de orinar, puedes afectar tu vejiga, ¿cierto? Es decir, que la vejiga vaya perdiendo esa capacidad de sostener la orina que tienes, porque ya llega un momento en que ella ya no puede estirarse más y necesita que se elimine esa orina que hay allí. ¿Qué pasa? También que son desechos que tú tienes ahí acumulados y si tú aguantas, entonces muy seguramente de pronto se puede reabsorber. Es decir, que la orina esa que ya está acumulada, vieja ahí en la vejiga, pueda tener procesos de que vuelve a subir por la uretra y eso puede causar infecciones urinarias. Profe, Dime. Gracias. y eso también afectaría a los riñones. Profe, Claro que sí, puede afectar los riñones, claro que sí, porque las infecciones urinarias pueden comenzar por la vejiga y de la vejiga, si no son bien cuidadas, pueden ir subiendo y pueden llegar incluso hasta el riñón. Y cuando llega una infección hasta el riñón es bien complicado y puede ir dañando el riñón poco a poco. Dime, ¿quién más me iba a hacer una pregunta? Yo, profe. Dime, Fernández. Profe, depende de cuánto tiempo es que la persona puede mantener el orín.
Bueno, generalmente la retención de la orina está, no todas las personas son diferentes, ¿cierto? Porque tienen diferente capacidad de retención en su vejiga, pero es más o menos como unas 3, 4 horas, más o menos. Algunas personas pueden incluso sostenerla 8 horas, 10 horas, 12 horas sin ir al baño. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dormidos y nuestro cuerpo está relajado, podemos estar 7, 8 horas durmiendo sin ir al baño. Pero lo ideal, nuestro cuerpo es tan inteligente y trata de mantener una homeostasis, como siempre lo he dicho, que manda una señal a nuestro cerebro, tengo ganas de ir al baño, ¿cierto? Entonces, así sea, tenemos que levantarnos para ir al baño porque ya nuestra vejiga ha alcanzado su capacidad y manda un aviso diciéndonos debe ir al baño. ¿Quién más necesita? Gracias. Listo, hijo. Brian, ¿me ibas a hacer una pregunta? Sí, recuerdo algún momentito la hoja pasada es de lo ¿Cómo? que en la 9, eso es de lo Brian, no se te alcanza a escuchar muy bien, hijo. No se escucha bien. No se escucha bien. No se le escucha bien, sí. Se te escucha muy lejos, Brian. De todas formas, si tienes una duda o si quedan con alguna duda que de pronto no se las alcance a contestar, me pueden escribir en el WhatsApp y yo poco a poco les voy a ir contestando. ¿Listo? Profe, ¿y hay posibilidades de que la vejiga se reviente? No. No. O sea, la vejiga es un órgano que es un músculo que él alcanza a distenderse. Lo que ella no se va a reventar, ella lo que hace en algún momento es que por lo menos tú puedes aguantar tanto las ganas de orinar que ya va a haber un momento en que tu meato urinario no va a poder y te orinas. ¿Sí me entiendes? No es que se reviente, es que ya ella no puede acumular tanto y por más que tú quieras aguantar, ya no puedes. Entonces te vas a orinar. Es lo único. La forma única que es que sufras algún accidente o algo, ahí sí es otra cosa. Dina, ¿me ibas a hacer una pregunta? Profe, por eso si uno no puede aguantar las ganas de orinar sin haber ardor. Sino de ardor, claro, y esos ardores que dan ya son índices de que algo está pasando en tu cuerpo. Bueno, miren, y les muestro esta diapositiva final porque es muy importante. Entonces, ¿cómo debemos cuidar nuestro sistema excretor? Ya ustedes todos han reconocido que es muy importante nuestro sistema excretor para nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Primero, con una alimentación sana y balanceada, ¿cierto? Porque si nosotros consumimos muchos productos que son tóxicos para nuestro organismo, pues obligamos a que nuestro sistema excretor se esfuerce más en tratar de sacar todos esos tóxicos de nuestro organismo. Por ejemplo, las personas que consumen drogas, pues esas drogas no son asimiladas por el organismo y deben ser sacadas en orina. Entonces eso hace, aparte de todo el daño que hace. Faltan 13 minutos para que se acabe la clase. Sí, ya vamos a acabar, no te preocupes. Bueno, aparte de todo ese daño que produce en el cuerpo, pues todavía más pone el sistema renal a funcionar de una manera muy exagerada y puede dañar el cuerpo. ¿Sí? Dime. Profe, yo una vez tuve un tío que le puso una sonda mal y duró 2 días sin orinar y se le hinchó la barriga. Claro, es que hay personas que a veces van a tener unos problemas renales que no le van a impedir eso, orinar. Y la orina se va a acumular o en el riñón, ¿cierto? O en algunas otras partes y eso pues puede causar enfermedad. Bueno, ¿cómo más puedo cuidarlo? Ya yo les dije, bebiendo mucho líquido, ojalá sea agua ese líquido. Faltan 10 minutos para que se acabe la clase. Es lo mejor. Bueno, hijo, muchas gracias por avisar. Bueno, o bebiendo mucho líquido, ¿listo? Otra forma en la que podemos cuidarnos es a través del ejercicio físico. Entonces, haciendo mucho ejercicio para ayudar a que nuestro metabolismo se active y que nuestro cuerpo pues pueda
ayudar o pueda agilizar esa parte metabólica y se puedan eliminar mejor las sustancias. Y otra cosa que nos ayuda mucho a cuidar nuestro sistema excretor es una buena limpieza corporal, que nuestro aseo sea óptimo, ¿cierto? ¿Para qué? Primero, pues para mantener nuestra piel limpia, para que nuestra piel no tenga obstrucciones y pueda eliminar entonces a través de los poros, puedan estar libres para que se eliminen todos esos excesos de agua o de grasa que tenemos. Limpiar nuestro sistema, nuestros genitales para evitar las infecciones urinarias que entran por allí, por el sistema, nuestra parte genital. Y bueno, en fin, siempre conservar la limpieza corporal. Si tenemos en cuenta estas 4 observaciones que nos hace acá la enfermera, pues muy seguramente vamos a tener un muy buen cuidado de nuestro sistema excretor. Bien, mis niños, muchas gracias. Esta era la clase que quería presentarles el día de hoy. Déjenme, me devuelvo acá un poquito para que nos quede esta pantalla y la tengan en cuenta. Profe, esa es la guía que va a mandar. Esa es la guía que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Para que ustedes tengan allí, ustedes también van a poder leer la guía, van a poder encontrar toda esta temática allí, y pues tiene unas preguntas muy chéveres, está muy sencilla para que ustedes la puedan resolver. Pero Profe, ¿y la va a mandar ahora? Sí, la voy a mandar enseguida. Ah, ok. Regálenme un momentico que estoy pasando lista. Profe, ¿para cuándo es el plazo? Bueno, el plazo de esta guía ya comienza desde el día de hoy y la próxima semana, pues yo, cuando nos veamos en la clase, les pregunto a ver cómo van para, regálenme un momentico para pasar lista, regálenme un momentico. Profe, muy buenos días, me llamo Franklin Jesús Sánchez Ruiz, hago 74. Profe, para decirle que me conecto desde el mismo dispositivo con mi hermana. Con Brainy, listo, dale. Listo, ya que acabo de pasar la lista. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, mis niños? Parece No, que Parece que el no, tema? profe. sí, profe. Sí, profe. sí. Bueno, listo. Entonces, para que todos aprendamos y cuidamos nuestro cuerpo y veamos pues la importancia de nuestro cuerpo, ¿no? De los órganos que forman nuestro cuerpo. Entonces, mis niños, les deseo a todos, regálenme un momentico para sacar acá un capture de la reunión. Les agradezco a todos pues su atención, su participación. Kyuris, ¿me vas a decir algo, Kyuris? Has pasado levantando la mano, pero no me has preguntado nada. Mis niños, bendiciones a todos, que Dios me los guarde. Y